Este tema de la ética gerencial, ya después de haber visto la parte del origen, de la moral, de la ética en la filosofía, y bueno, pues hoy abordaremos propiamente la ética gerencial, que reviste un carácter muy importante y podemos mirarlo por lo menos con dos enfoques y varias perspectivas. Dos enfoques: por un lado, la ética gerencial privada, y por el otro lado, la ética gerencial de carácter público. Entonces, bueno, tenemos estos dos. Y luego los enfoques, por supuesto, podremos hacer cortes analizando las categorías sustantivas que de ahí se derivan, así que será un trabajo rico, importante, y que nos dará una nueva estructura, ya que la idea es mirar cuál es la estructura de esta ética gerencial, cómo se debe de conformar, por qué es tan relevante para poder generar buenos resultados y que verdaderamente pues desempeña un papel crucial desde la perspectiva de la gobernanza. En el caso público, la gobernanza es el conjunto de tradiciones, instituciones, leyes, costumbres y usos a través de los cuales puede ser gobernada una institución, un municipio, un estado o un país. En el caso de la parte privada o la ética corporativa, la gobernanza corporativa, tiene que ver cómo está estructurada esa gobernanza, en donde está la junta de accionistas, el consejo y el directorio, y todas las normas, principios, código de ética y código de conducta que de ahí se derivan, para que eso pueda servir de una estructura y que determine desde el ingreso de las personas, los principios, el desarrollo, la gestión, los resultados, las evaluaciones de 360 grados hechas de manera por lo menos anual, considerando siempre la perspectiva de los clientes internos y clientes externos. Entonces se vuelve un tema súper importante, visto por lo menos desde estas dos perspectivas, con los enfoques que iremos desagregando. Recordemos que en el caso de la ética corporativa va a abarcar las tomas de decisiones más importantes, siempre respetando los valores, los principios, la moral y por supuesto el marco de actuación legal que se tenga. Tanto en la parte privada como en la parte pública, pues hay leyes, hay normas, hay reglas, hay principios, hay códigos que deberían determinar el actuar de todos los integrantes, desde el integrante que está en la parte superior o la integrante que está en la parte superior, como en el caso de las empresas privadas, el CEO o la CEO, de Chief Executive Officer, la directora general o el director general, y en el caso de la privada, en el caso de la pública, pues también, digamos, desde el presidente. Hoy, a partir ya del próximo martes, tendremos presidenta. Bueno, pues ahí daría inicio este modelo de la ética corporativa, ética gerencial, con esta visión pública o visión privada, en donde incorporamos esta palabra famosa de gobernanza, que iremos abordándola de manera sucinta, de manera breve, pero es importante también tenerla siempre en el radar. Recordemos que en el caso de la ética corporativa, la ética gerencial, pues ya está determinada por un conjunto de principios que deben orientar y guiar los comportamientos organizacionales, y eso va a delimitar la cultura organizacional, el ambiente organizacional y la responsabilidad de carácter social, la transparencia y la equidad, considerando algunos elementos transversalizadores. Sin embargo, recordemos que se toman decisiones de contratación de personas, en el caso de la privada o la pública, decisiones de compras, decisiones de contrataciones, de obra, de compra de equipamiento, de medicamentos o de bienes o de inmuebles o de muebles, etcétera. Se van tomando una serie de decisiones importantes de carácter estratégico, y por eso reviste especial interés este tema de la ética corporativa, de la ética gerencial. Recordemos que en el ámbito corporativo, es decir, en el ámbito privado, la ética gerencial va a requerir de un balance o de un conjunto de elementos que permitan hacer el famoso check and balances, y que esto esté delimitado entre los objetivos
pero de carácter financiero, de carácter material, pero también lo que es la razón, la misión y las expectativas de carácter social. Entonces, como vemos, no solo abarca la parte interna de la empresa o la parte interna de la institución o del ente público, sino también las relaciones e interacciones que se van dando y que estos tendrían que tener precisamente este conjunto de principios que orienta la toma de decisiones desde el principio, desde el inicio que se conforma o el ente público, el decreto de creación, o en su caso, desde que se hace el acta constitutiva. Y bueno, pues ya empezamos a delimitar ahí cuáles son estas estructuras de carácter gerencial. Siempre bien importante considerar, por ejemplo, en el caso de las instituciones de salud pública, pues que se tiene una responsabilidad de carácter ético, y esta responsabilidad única como condición debe de generar y proporcionar un acceso equitativo a la atención médica por un lado, pero también a promover el bienestar colectivo. Y aquí habríamos, por supuesto, podríamos platicar y hablar de la parte pública por un lado y de la parte privada. Recordemos que la ética siempre está en el ámbito, en los principios, en la justicia distributiva, en el respeto de los derechos humanos y la responsabilidad social. En ese sentido, entonces, tenemos una serie de instituciones que ahorita iremos abordando conforme vayamos desarrollando el tema, el Seguro Social, el ISSSTE, pero también instituciones privadas. Miraremos pues cómo está esa ética gerencial, por qué tienen tan buenos resultados en algunas empresas, por qué no tenemos tan buenos resultados en otras empresas, y cómo se están aplicando estos principios, estos valores, esta ética de carácter gerencial, tanto en la parte privada como en la parte pública. Y en ese sentido, recordemos que siempre tenemos pues ejemplos que son condiciones inherentes a cada una de las instituciones. Por ejemplo, ya dice la Organización Mundial de la Salud que se deben establecer estándares éticos, principios para la atención médica, por ejemplo, en situaciones de emergencia, y que se tengan políticas de carácter global para, como es un organismo mundial de salud, Organización Mundial de la Salud, bueno, pues trata de generar una serie de lineamientos o prerrogativas vinculantes a las revisiones que se hacen por parte de los 194 países miembros. Y bueno, pues ahí tenemos el famosísimo caso que ya hemos platicado de la pandemia del COVID-19, en donde en esta pandemia, bueno, pues por supuesto, algunos países generaron mayor transparencia en este modelo de gobernanza y de ética gerencial, de ética corporativa, de ética pública. Algunos generaron menos información, y eso, bueno, pues empieza a dar algunos indicios relevantes sobre la importancia de la ética gerencial o la ética corporativa. En el caso de un informe de la Organización Mundial de la Salud, reveló solamente que el 40% de los países de bajos ingresos pues tenían adecuado acceso a las vacunas, lo que por supuesto desencadenó una serie de debates sobre la equidad de la distribución de esos recursos sanitarios, porque desde la perspectiva ética podremos ver la parte nuevamente oriental o la parte nuevamente occidental, en donde uno pues hay la parte utilitaria, y bueno, pues lo vimos en la aplicación de las vacunas, en la distribución, no a todos los países, algunos países miembros, algunos países pues que no necesariamente pensaban o tenían el mismo enfoque de lo que debe ser un gobierno, de lo que debe ser la democracia, de cómo se debe aplicar la democracia, etcétera. Entonces, bueno, pues ahí surgieron una serie de interrogantes y de posibles dilemas, en donde podríamos, por supuesto, generar una serie de comentarios y de reflexiones relacionadas. En el caso de México, por ejemplo, en el caso específico del Seguro Social, pues también se rige por principios éticos que deben buscar la equidad, el acceso universal a la salud, la misma misión y la visión, ya en su momento lo veremos. Ya se establece precisamente este carácter nacional para los trabajadores y sus familias, en donde debe haber no solo salud, sino un contexto importante de seguridad social. Ya, por supuesto, en el 2021 el IMSS desarrolla un programa de ética institucional para mejorar, por un lado, la transparencia, que es uno de los elementos rectores de la gobernanza, y por el otro lado, la atención al paciente, siempre basado en indicadores de satisfacción, ya que si no lo evaluamos y no lo medimos, bueno, pues finalmente va a quedar en buenos deseos. Tenemos que estarlo evaluando y midiendo para garantizar que estamos avanzando, en qué sentido avanzamos y cómo lo podemos mejorar. Si miramos nosotros la ética corporativa, en el caso de la Clínica Mayo, que es una de las instituciones de salud más reconocidas, por supuesto es privada, pero más reconocidas en los Estados Unidos,
y ha establecido ya esta clínica un código de ética en donde tiene un elemento central que es la integridad y el respeto a la dignidad del paciente, y de ahí se desagregan una serie de principios que se encuentran vinculados a estos dos grandes principios: por un lado la integridad y por el otro lado la dignidad de la persona o del paciente. Recordemos también que el ejemplo que les doy de la famosa Clínica Mayo, bueno, pues implementa un programa de diversidad e inclusión que aumenta bastante interesante la representación de minorías en un 12% del 2021 al 2024, es decir, que hay ya este compromiso con la ética corporativa, la responsabilidad social, para estar incorporando a esta parte con mayor representación de minorías. Entonces, bueno, ahí vemos un ejemplo interesante, no sería el único, sin embargo, bueno, vale la pena resaltarlo por la relevancia que tiene, y de ahí pues podremos hacer un análisis de muchas instituciones y de entes públicos en donde, por supuesto, pues tanto la parte privada como la parte pública deberían de estar aplicando estos principios, no solo al interior, como ya había comentado, sino también con efectos hacia las relaciones que tienen y también con el medio ambiente, con la naturaleza, con la contaminación de ríos, de mantos acuíferos, de aire, etcétera. Se vuelve un tema, pues desde mi perspectiva, ya esta categoría de análisis muy importante, en donde por supuesto ya los grandes organismos internacionales como la ONU, el Banco Mundial o la Organización Internacional del Trabajo establecen una serie de pactos y promueven principios éticos, fundamentalmente garantizando la aplicación de los derechos humanos, el trabajo, el medio ambiente, la dignidad, en el caso de los entes públicos, la anticorrupción, aunque no solamente la corrupción tenga que ver con el ente público, con la parte pública, también la privada. Ya sabemos que para bailar un vals se requieren por lo menos dos, el público y el privado, ¿verdad? El que contrata y el que le paga, etcétera. Cómo se van dando todos estos elementos, por lo menos dos, porque si no necesitamos también otros que puedan articular esta circunstancia. El Banco Mundial establece algunos lineamientos éticos para proyectos de desarrollo que buscan, por supuesto, siempre mejorar este modelo de la gobernanza, que tiene una serie de principios ya establecidos como la transparencia, la rendición de cuentas, el Estado de Derecho, el cumplimiento de normas, la soberanía, la participación y el escrutinio público dentro de los más importantes de este modelo, y bueno, pues establecen este tipo de principios para mejorarlo. Y en el caso de la Organización Internacional del Trabajo, bueno, pues defiende como una condición sine qua non desde la perspectiva de la OIT los derechos laborales y por supuesto la ética, el trato de los trabajadores para los trabajadores y garantizar esos derechos. Así que, como vemos, pues ya es el tema de la ética gerencial, la ética corporativa es un elemento muy importante que vale la pena siempre vincularlo pues con las acciones, con lo que se debe de realizar y con los resultados que se tiene. Entonces daremos inicio con la charla ya más a profundidad en función de este tema, que es un temazo: ética gerencial, ética corporativa, en donde tenemos básicamente este conjunto de principios que deben de regir todas las decisiones que se van tomando en cada uno de los entes públicos o las organizaciones de carácter privado.